Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, vamos a conversar esta noche sobre el tratamiento de la diabetes tipo 1, en realidad de las personas con diabetes tipo 1. Me gustaría que esta charla sea interactiva, que ustedes, si quieren aportar algo, que tienen mucho para hacerlo seguramente, levantan la mano y me interrumpen, ningún problema, ¿sí? Porque por ahí, después, si dejamos las preguntas todas para el final, uno se olvida de lo que quiere preguntar en ese momento. Bueno, soy Silvina Daluz, trabajo en el hospital privado, en el Hospital Ferreira, ya desde hace muchos años. Primero hice clínica médica en un hospital público, en el Hospital Tránsito Cáceres, y después culminé mi formación de posgrado en el hospital privado y actualmente estoy trabajando ahí y en el Hospital Ferreira, que como ustedes saben es solamente de apros. Así que es hermoso el tema apros para tratar en este momento. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia. En realidad, ¿saben lo que significa la diabetes? O sea, la palabra diabetes mellitus, que es el nombre que se le da a la enfermedad, viene del griego, que quiere decir atravesar, que quiere decir pasar, transitar. ¿Y a qué hace referencia esto? Al síntoma de la poliuria, ¿sí?, que tienen los pacientes, o sea, al exceso de orina, ¿sí? Mellitus, miel, ¿sí? Entonces, orinas dulces. Ese vendría a ser el nombre de la etimología de la palabra. Esta enfermedad existe desde que el mundo es mundo, sobre todo la diabetes tipo 1. Las personas con diabetes tipo 1 en la antigüedad se morían caquéticos, no llegaban a los 20 años de edad, ¿sí? En el 1500 a.C. la describieron como estados poliúricos. Lo que se veía era el síntoma. En el año 47 la describieron como una enfermedad de la sed. Galeno la describió, mirá qué inteligente, Galeno la describió como una enfermedad del riñón. En realidad él veía el síntoma, pero realmente es una enfermedad que afecta a los riñones, ¿verdad? Avicena fue el primero que la nombró como un síndrome, o sea, un conjunto de signos y síntomas que tienen un mismo nexo, ¿sí? Y en 1674 ya la describieron como diabetes mellitus, como una entidad, ¿sí? Grupo de diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por hiperglucemia. La clasificación, más o menos, como para tener un pantallazo general, hoy en día la clasificamos por tipo 1, tipo 2, ¿sí?, gestacional y otros tipos de diabetes. Es importante la clasificación. Antes le decíamos diabetes insulino dependiente, diabetes no insulino dependiente. Esa clasificación quedó vieja y obsoleta. ¿Por qué? Porque una persona con diabetes tipo 2 también puede necesitar insulina a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces, hoy en día la clasificación es etimológica, quiere decir que la diabetes tipo 1 es un tipo especial de diabetes que puede ser autoinmune o puede ser idiopática, es más frecuente autoinmune, es más frecuente en la infancia, en la adolescencia, pero puede aparecer en cualquier momento de la vida, ¿sí? Nosotros hemos tenido casos de personas de 80 años con un debut de diabetes tipo 1, ¿sí? Dentro del grupo de la diabetes tipo 1 está el famoso diabetes LADA. ¿Qué es el diabetes? La persona con diabetes LADA es una diabetes autoinmunitaria de presentación lenta, ¿sí?, de presentación latente, ¿sí? Es el clásico paciente que parece ser un paciente con diabetes tipo 2, pero al un corto periodo de tiempo, más o menos un año, desencadena una dependencia de insulina casi completa, ¿sí? El paciente con diabetes tipo 2 es generalmente un paciente con sobrepeso o con obesidad, con antecedentes familiares de diabetes, que puede requerir insulina, sí o no. Eso es indistinto, ¿sí? La diabetes gestacional es un tipo especial de diabetes que está más emparentada con las personas con diabetes tipo 2. Las mujeres que desarrollan diabetes gestacional tienen el doble de chance de convertirse en diabéticas que aquellas que han tenido un embarazo sin complicaciones. Y otros tipos especiales de diabetes, que esto
no, muchos no les interesa, pero son modos, es monogénica, ¿sí? Hay otras diabetes asociadas a enfermedades fibrosis quística, a infecciones, inducidas por drogas, por corticoides, pueden ser diabetes transitorias, ¿sí? O también diabetes asociadas a patología pancreática propiamente dicha. Hoy vamos a hablar básicamente del tratamiento de la diabetes tipo 1. Sí. Idiopática es que no se conoce la causa, ¿sí? Hay distintas teorías en cuanto al origen de la diabetes tipo 1. Hoy en día sabemos que más del 80% de las personas con diabetes tipo 1 tienen un tipo que es autoinmunitaria. Y la causa es que vos podés dosar anticuerpos en sangre y podés decir, bueno, estos anticuerpos son el resultado de la destrucción de las células beta, que son las células que fabrican la insulina. Idiopática es cuando vos no le encontrás ningún anticuerpo, o a lo mejor porque todavía no se pudieron descubrir, porque la gran mayoría de estas personas con diabetes a veces tienen asociadas otras enfermedades autoinmunes. Pero los anticuerpos que hoy en día conocemos son 3 o 4, ¿sí? Los antiinsulina, el GADA, ¿sí? Y el otro, el SINT8. No importa mucho eso, pero como para saber, a veces las diabetes idiopáticas son las más difíciles de tratar. El comportamiento de estas personas con diabetes es más lábil, tienen menos insulina propia. En cambio las otras, que son por ahí más lentas, algo de reserva de insulina le queda y el tratamiento entre la insulina exógena y lo poquito que tiene, llegan a una homeostasis, un equilibrio un poco, por suerte para los médicos, mejor. Pero no siempre se da así. Generalmente la persona con diabetes tipo 1 tiene una enfermedad de difícil tratamiento, ¿sí? La distribución es igual para ambos sexos. No es más frecuente en varones ni en mujeres, es lo mismo. Es más frecuente en caucásicos. Se caracteriza por esta destrucción que puede ser rápida y progresiva. Pero el inicio de la diabetes tipo 1 tiene como, nosotros siempre decimos que podemos saber el día y el momento en el que el paciente debutó con su diabetes, porque si bien uno investiga y los síntomas se fueron manifestando en el último mes, en los últimos 2 meses, es como que el paciente llega a la consulta generalmente o a la guardia porque tiene toda la sintomatología florida de la diabetes, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, la diabetes se caracteriza por, cuando está sintomática, ¿sí? Por poliuria, o sea, orinar más de lo que deberían orinar, polidipsia, tomar mucho líquido, que es la sed intensa, pérdida de peso, y puede haber o no visión borrosa. Cuando aparece la pérdida de peso, quiere decir que el estado del paciente es un estado catabólico, o sea que no tiene prácticamente nada de insulina y está glucotóxico, lo que le decimos nosotros, que está con glucemias muy altas, ¿sí? Es más frecuente en la niñez, en la adolescencia, pero como les decía puede aparecer en cualquier momento. Y hay siempre, sobre todo eso lo vemos en niños y adolescentes, algún factor exógeno que desencadena, que actúa como gatillo en el debut de estas personas con diabetes. Una infección respiratoria, el inicio de la edad escolar, la menarca, ¿sí? Alguna situación de estrés, los padres se separan, el padre, nos pasó hace poco, el papá se fue a vivir a España y el chico sufrió tanto estrés por esa situación que, bueno, desencadenó esta enfermedad, ¿sí? Bueno, el diagnóstico es bioquímico y clínico. Bioquímico porque para tener diabetes tenés que tener glucemias elevadas, ¿sí? Mayor o igual a 126 en 2 determinaciones, una curva de tolerancia a la glucosa mayor o igual a 200. Generalmente esto en un debut de diabetes no lo vemos, ya viene el paciente con los valores altos de glucosa a la guardia y muchas veces hay que internarlo, ¿sí? Y en ciertos pacientes que por ahí tienen antecedentes familiares o tienen hermanos que tienen diabetes tipo 1 y que uno ve que las glucemias vienen subiendo, podemos pedirle esto que se llama curva de tolerancia a la glucosa, que es una prueba que se le da de tomar al paciente
con 75 gramos de azúcar, ¿sí? Y a las 2 horas se le hace una extracción, y si la glucosa da igual o superior a 200, confirma el diagnóstico de diabetes. También se puede hacer diagnóstico con la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Eso es cuestionable en nuestro medio, va a depender del método con el cual se realiza. Pero si el método que se realiza es HPLC, un método confiable, y se realiza en un laboratorio confiable, hay que darle, digamos, importancia a ese resultado. La glicosilada como diagnóstico ofrece distintas ventajas. Permite saber si este proceso viene crónico, ¿sí? O es de ahora. Por ejemplo, recibimos un paciente del internado que tiene glucemias altas y uno quiere saber si esto viene de hace mucho o no, o es una consecuencia de la enfermedad que lo trae a la internación. Entonces, en ese caso se le da valor a ese resultado. No requiere de ayuno, es un método relativamente sencillo, y la desventaja, que es menos sensible, depende del método, es más costosa claramente que un valor de glucosa, y en ciertos lugares de nuestro país está limitada la realización. Es mucho más cara. En Córdoba, capital, por ejemplo, en los laboratorios públicos, existe el laboratorio central que procesa las muestras del interior, y el dosaje de glicosilada que se hace, por decirles, en Villa María o en, qué sé yo, Tulumba, demora una semana o 15 días en estar el resultado. O sea que no es accesible para todo el mundo, ¿no? En cambio, la glucosa la hacen en cualquier laboratorio. El tratamiento farmacológico, hoy vamos a hablar del tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 1, por supuesto es con insulina. No existe ningún otro fármaco, excepto que sea un trasplante, que ahí lo puse, trasplante de páncreas o trasplante de células pancreáticas. Eso es en determinados casos un paciente que ya tiene muchísimos años de diagnóstico de diabetes y que, bueno, tiene complicaciones, y en el contexto de un trasplante de riñón se puede hacer un trasplante de páncreas, o en paciente muy que se agotó todos los recursos, ¿sí?, para lograr un buen control glucémico y se llega al trasplante de páncreas. No es la primera elección para nada, ¿sí? La insulinoterapia en estos pacientes tiene que ser, ustedes van a ver que la bibliografía dice que hay tratamiento intensificado y hay tratamiento convencional, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un poquito de eso. La clasificación de las insulinas, eso es fundamental. Este es el primer vial de insulina, que esto está en el museo, quedó la imagen detrás, pero Bank y Best en los Estados Unidos, en Toronto, fueron los primeros que descubrieron la insulina. Ya del descubrimiento de insulina tenemos más de 100 años, ¿sí? La insulina NPH se empezó a fabricar en 1935. El origen, digamos, el descubrimiento de la insulina es un hecho, es un hito histórico y es un cambio en el tratamiento de la diabetes. Las personas que empezaron a usar insulina, que en ese momento se negaban, eran como dos mellicitas que tenían diabetes autoinmune claramente y genética, ¿no? A una se le puso insulina, a otra no. La que se le puso insulina fue recuperando peso, creció en tamaño, en altura, o sea, es sumamente necesaria, ¿sí? Entonces, la clasificación. Antes la clasificamos de acuerdo a su origen. Si eran porcinas, si eran bovinas, eso ya no existe más. Ahora tenemos solamente insulinas humanas. Pero tenemos insulinas humanas y tenemos análogos de insulina humana. Que hoy en día los análogos son los que, digamos, las insulinas de mayor uso en la actualidad, al menos en nuestra, no en nuestra, sino en donde yo me desempeño, ¿no? Que no es lo mismo que ocurre en el resto del país. Hay zonas de bajos recursos que lo único que tienen es las insulinas NPH y la insulina corriente, que no son malas insulinas, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber que existen mejores insulinas de mejor calidad, que eso es lo que vamos a hablar ahora. Bueno, las insulinas se pueden clasificar según su farmacocinética, según su tiempo de acción, ¿sí? En insulinas prandiales, ¿qué quiere decir prandiales? Que se colocan con la comida, ¿sí?
Hoy se llaman también insulinas de acción rápida y ultra rápida. Las insulinas intermedias, que acá están la NPH y las insulinas premezclas, y las insulinas basales o de acción prolongada. Y acá tenemos los análogos lentos, que ahora los vamos a nombrar, y las insulinas semanales. ¿Alguien sabía que existen insulinas semanales? Bueno, es lo que se viene. Todavía están en fase de investigación, pero muy pronto vamos a disponer de insulinas semanales. No son para todos los pacientes, ¿sí? Pero es una gran cosa que el paciente que hoy se coloca una vez o 2 veces al día, ahora se va a empezar a colocar una vez a la semana. ¿Va a tener que ponerse la insulina de acción rápida ante las comidas? Sí, pero es un gran avance. Bueno, este gráfico nos está mostrando, ¿sí? Este es el tiempo, ¿sí?, después de la inyección, y estas son las concentraciones en plasma de los niveles de insulina. El gráfico hace referencia a los distintos tipos de insulina que disponemos hoy en la actualidad, tanto acá como a nivel mundial, ¿sí? Esa de colorcito ocre es NPH. Fíjense que insulina NPH, este es el punto cero donde yo me inyecto la insulina, empieza a actuar, ¿sí?, y hace un pico de secreción, muy distinto de lo que hace la insulina endógena, la que uno fabrica. Y fíjense que va cayendo la acción de la insulina, ¿sí?, y tiene una duración, la NPH es una insulina intermedia, que dura más o menos entre 12 horas aproximadamente, 8 horas, un poco menos, dependiendo de la dosis que uno coloque. La insulina de Temir, que es marca comercial Levemir, es una insulina que ya no está en el mercado. Insulina glargina U100, nombres comerciales Lantus, que es la droga madre, digamos, ¿sí?, el nombre comercial. Optisulin, Basaglar, la que quieran, la que se acuerden, ¿sí? Insulina glargina U300, Toujeo, ¿sí?, que es insulina glargina modificada. Y la última, insulina de Gludec. Fíjense y comparemos esta insulina de Gludec, ¿cuánto dura? Hasta 40 horas. Comparada con NPH. ¿Qué quiere decir que dure 40 horas? Que yo, con colocarme una vez al día, tengo cubierta más de 24 horas de acción. Entonces, tengo acción de insulina por más de 24 horas. Eso ayuda a las personas que tienen diabetes tipo 1 a evitar las complicaciones agudas como son la cetoacidosis diabética, que es una complicación grave que se caracteriza por digamos, valores muy altos de glucosa, una deshidratación extrema y es una urgencia médica y tiene una acidosis metabólica. Quiere decir que el cuerpo no puede procesar la glucosa, no la puede utilizar como fuente de energía y empieza a producir ácidos, y eso es sumamente grave, ¿sí? Entonces, estas insulinas de acción prolongada vinieron a solucionar un gran problema, que eran cuando los pacientes omitían 2 o 3 dosis de estas insulinas de más corta duración al día, podían desencadenar una cetoacidosis. Si voy muy rápido y me quieren parar, levante la mano, ¿eh? Y acá estamos a estas dos, que son insulina de Gludec, que ahora tenemos la de Gludec 200, ya no viene más la U100, y la de 300, son lo que nosotros llamamos análogos de segunda generación. Estas son las insulinas más nuevas que tenemos en la actualidad en nuestro país. Las insulinas semanales todavía no están acá, pero muy pronto van a aparecer. Bueno, y este gráfico está muy bueno para entender cómo se libera la insulina en el tejido graso. Uno se inyecta insulina en el tejido graso y es como que la insulina es la humana, ¿sí? Pero a partir de esa insulina humana se fueron modificando, desde la industria farmacéutica la modificó, y lo que podemos ver, por ejemplo, que esta es la insulina rápida, la que nosotros llamamos insulina corriente o cristalina, que es una insulina de relativamente corta duración, ¿sí?
se hace en hexámeros. Cuando se inyecta se transforma en dímeros y en monómeros. Así se absorbe la insulina, como una partecita chiquitita, como que se va disgregando del tejido graso, ¿sí? Las insulinas que están de este lado son las de más rápida acción. Insulina lispro, insulina aspártica, insulina glulicina, ¿sí? O sea, lispro es Humalog, ¿sí? ¿A lo mejor ustedes se acuerdan? O tienen más, retienen más el nombre comercial. Lispro es Humalog, aspártica es Novorapid, ¿sí? Y glulicina es Apidra. Este grupo de insulinas es lo que nosotros llamábamos insulinas rápidas. En un principio le decíamos ultra rápida, pero en medicina nunca es 2 más 2 es 4 y lo que hoy es nuevo ya mañana ya dejó de serlo y es viejo. Vino la ultra rápida real, que es las FIAS, las que tenemos ahora, que es una aspártica modificada. Y a esta insulina Novorapid le pusieron una vitamina, la vitamina, creo que es la E, no me acuerdo, sí, una vitamina y ácido ascórbico, y hace que esta insulina es como que cuando entra la grasa se desparrame mucho más rápidamente, empieza a actuar antes. Y a diferencia de las insulinas lentas, en este caso tenemos Etemir, que ya no se usa más, que se unía a una molécula de albúmina, estas se liberan más lentamente. Entonces, cuando más lentamente se libere, más, digamos, va a ser el tiempo de acción de esa insulina. La que larga rápido es la rápida, la que larga lento, ¿sí?, es la lenta. Por ejemplo, esta, no me dan depósito. Bueno, ahí está. Esta, que es la insulina de Gludec, es una insulina de muy larga duración. Y esta clasificación, estas son las características de la insulina ultra rápida, lispro, aspártica, glulicina, ¿sí?, Apidra, Novorapid, Humalog, insulina regular, Atrapid, que es una de las más conocidas, NPH, Insulatar, Humulin, hay varias también de laboratorios nacionales que pueden venir en vial, pueden venir en cartucho o pueden venir en lapiceras. Insulina de Etemir, bueno, esta diapo quedó vieja de una presentación anterior. Insulina glargina tenemos de 100 mililitros o de 300 mililitros. Toujeo la de 300, Lantus, Optizulin, ¿sí? De Gludec, que en esta diapo había solamente de 100, ya es vieja esta diapo, actualmente la que disponemos en Argentina es de Gludec 200. Y las premezclas, que acá en la premezcla tenemos NPH, dosis fija de NPH, con, por ejemplo, la Novomix 30, ¿sí?, la Humalog Mix 25, antes venía Humalog Mix 50, que en Argentina no tuvo tanto éxito, se usa en Estados Unidos. Actualmente la que conseguimos es Mix 25. Esta tiene una mezcla de insulina NPH con insulina rápida, ¿sí?, con aspártica en el caso de las Novomix y con lispro en el caso de la Humalog, ¿sí? ¿En quiénes nos sirven estas insulinas? Por ahí en pacientes muy poco adherentes, en el que vos decís, bueno, tenés que ponerte la insulina de acción rápida antes de la comida y sin embargo el paciente no lo hace. Entonces, en ese caso, uno puede utilizar esta premezcla, pero en personas con diabetes tipo 1 no está recomendado. Bueno, en nuestro medio lo que tenemos, más o menos, es corriente cristalina, ¿sí? Esa la usamos mucho en el internado. Se usa también el Procordia, todo este sistema de provisión de medicamentos a nivel provincial. Utiliza corriente también, le da vial al paciente y le da lapicera. No, le da lapicera no, le da jeringuita, ¿sí? Le da lapicera únicamente a aquellos pacientes que tienen diabetes tipo 1 y que tienen problemas visuales. La insulina de acción rápida, lispro, aspártica, glulicina, hay diferencias no muy significativas entre el comienzo de la acción de estas tres. La que más diferencia tiene, la más rápida de todas, es las FIAS. Esta es la insulina nueva,
que la ventaja, esta es una insulina novorapid, que exactamente igual a la composición química, solo que le agregaron otras moléculas que hacen que se libere más rápido. Tiene hasta el ácido ascórbico y la vitamina B3. Y las edades en las que podemos usar, por supuesto, corriente en cualquier edad. Lispro se puede usar en cualquier edad, se puede usar en el embarazo. Lispro es la Humalog, ¿sí? Aspártica, novorapid, Fias, se puede usar en embarazo, se puede usar en niños, ¿sí? Glulicina, no hay estudios en niños menores de 6, o sea que el prospecto dice que podemos usar en niños mayores de 6 años. La ventaja de los análogos para con la insulina corriente es que se puede administrar antes de comer. Esto es muy importante con los niños, porque tengan en cuenta que el niño no es estructurado como es un adulto por ahí que respeta los horarios de la comida. El chico te come un poquito, va a jugar, vuelve y te come otro poquito. Entonces, ¿cómo haces con una criatura tan chiquita para ponerle insulina? La recomendación siempre es hacerlo un rato antes de la comida, 15 minutos, 10 minutos antes, es muy difícil. Entonces, estas insulinas de acción rápida lo que nos permite es más flexibilidad a la hora de indicar el tratamiento, ¿sí? Entonces, se la podemos inyectar hasta incluso después de comer. Cuando la mamá contó la cantidad de carbohidratos que el chico comió y dijo, no comió nada de arroz, apenas si tocó un poco la hamburguesa, no le voy a poner la cantidad que yo pensaba porque no comió, ¿verdad? Y lo que pasa con los chicos es que te comen un poquito y al rato te vuelven y te comen todo. Entonces es complejo el tratamiento. Es muy artesanal y por suerte hoy en día existen un montón de herramientas tecnológicas que ayudan mucho a mejorar el control. La ventaja de estas insulinas rápidas en comparación con la insulina original es que tiene menor tasa de hipoglucemias, ¿sí? Es más flexible, más segura y se utilizan en lo que nosotros llamamos microinfusoras de insulina o bombas de insulina. Bueno, esta es una curva que lo que muestra es acá cuando yo me inyecto la insulina, la novorapid, y me inyecto la Fias, cómo la Fias empieza a actuar un ratito antes. 5 o 10 minutos, no se crean que es mucho más, ¿no? Pero hace la diferencia. Esta también es lo mismo, la insulina Fias alcanza el pico más alto, ¿sí? O sea, alcanza mayor concentración en menos tiempo. Esa es la diferencia. Y la insulina N, ahora pasamos a las insulinas, lo que nosotros llamamos basales. Yo siempre cuando le digo a los pacientes cómo vamos a plantear la insulinización, le digo que la insulina basal es como el colchón de insulina, es la base que necesitamos para que no se descompense y para que amanezca con un valor de glucosa lo más normal posible. Para controlar la glucemia de después de las comidas, vamos a necesitar las insulinas rápidas, ¿sí? Que es la que acabo de presentar. Y esta me sirve para los periodos en donde yo no como y en el periodo de ayuno y durante la noche. NPH se sigue utilizando bastante todavía, a pesar de que si yo comparo NPH con una insulina de larga duración, estas no son más efectivas. No es que si yo me va a bajar más la hemoglobina, voy a mejorar mi control, pero voy a reducir la cantidad de hipoglucemias. Entonces es más segura. Y eso es muy importante. Una persona que va a usar insulina toda su vida, las hipoglucemias son muy dañinas. Pueden generar, las hipoglucemias reiteradas pueden favorecer a la demencia, pueden generar traumatismos, los pacientes se pueden caer, eso genera un traumatismo de cadera, un traumatismo de cráneo. Y entonces hoy en día digamos, el lema, el objetivo del tratamiento es llegar al mejor control glucémico posible con la menor cantidad de hipoglucemia. Las premezclas, como les decía, prácticamente no se usan en personas con diabetes tipo 1. La insulina NPH se puede utilizar en un régimen entre 2 y 3 veces al día. En Argentina, como
nosotros generalmente cenamos tarde, solemos poner en 3 veces. ¿Sí? Ponemos una dosis a la mañana, una dosis al mediodía y otra dosis a la noche. En otros países generalmente NPH la usan 2 veces al día. ¿Pero por qué? Porque cenan más temprano o la cena es más cercana a la merienda, entonces con 2 dosis les alcanza. Las insulinas basales, Lantus y Toujeo, por ejemplo, o Tisulin, estas insulinas son basales, como dije, empiezan a actuar aproximadamente a las 2 horas de haberse inyectado y la duración del Lantus es entre 18 y 20 horas, no llega a las 24. Por eso a veces vemos que los pacientes que usan Lantus o que usan insulina glargina U100 deben colocarse la insulina 2 veces al día, una dosis a la mañana y otra dosis a la noche. Por eso viene a sacar la Lantus de las personas con diabetes tipo 1, viene a cobrar un protagonismo Toujeo, porque con una sola dosis me cubre las 24 horas. Insulina glargina se puede usar en niños de hasta 2 años, a partir de los 2 años. Generalmente se utiliza una vez al día y la recomendación del fabricante dice que se la pongan a la noche. ¿Sí? No tiene pico, tiene un pico leve, entonces por eso le indicamos a la noche, porque por ahí a las 8 horas empieza a subir un poco la acción de la insulina y coincide con el aumento de la glucosa que puede haber a la mañana, entonces por eso le indican a la noche. Pero en realidad se puede colocar en cualquier momento. ¿Sí? Obviamente que la administración de estas insulinas es subcutánea. Esta insulina no se puede poner ni intramuscular ni endovenosa. ¿Sí? La Lantus, a diferencia de las otras, puede dar dolor en el sitio de aplicación. ¿Y por qué? Porque está hecha, es ácida la insulina. Y la gente por ahí les va a decir, yo me pongo y me arde y me quema. Y es peor todavía si la insulina está fría. Si la insulina es para todas las insulinas, esto de si está fría. Si está fría, si la sacan de la heladera y se la inyectan, le va a doler, le va a arder. En cambio, si está a temperatura ambiente, eso es menor. ¿Sí? Todas las insulinas pueden estar, ahora después vamos a ver el almacenamiento y vamos a ver, pero pueden estar fuera de la heladera. Bueno, la insulina Toujeo se puede usar en niños también, esto porque Sanofi no hace ensayos clínicos en niños, entonces la edad es a partir de los 6 años, es concentrada. Y además me quiero detener, porque hay todo un tema con las insulinas concentradas. A mí me ha pasado desmistificar que viene el paciente y te dice, no, usted me cambió la insulina, pero yo usaba 20 y ahora me pongo 10. Y viene con la glucemia altísima. ¿Por qué empezaste a colocar 10? No, porque viene más, tiene 300 unidades, doctores, tiene más. No, en realidad, la diferencia está en que la insulina glargina de 300 unidades me pasa 3 veces menos volumen, pero la dosis es la misma, la lapicera está diseñada de tal manera para que si yo cargo 20 unidades, me mande 20 unidades de una o de la otra, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con la insulina Tresiba, ¿sí? Si yo tengo Tresiba 100 y antes me ponía 20, de la Tresiba 200 me voy a poner 20, porque la lapicera está diseñada para que me pasen 20 o me pasen 30 o me pasen lo que yo me venía poniendo. No es una buena recomendación reducirle la dosis de insulina, porque le voy a estar poniendo menos cantidad y las glucemias van a subir. La insulina Toujeo, a diferencia de la insulina glargina, ¿sí?, es más de liberación gradual y eso hace que el depósito de insulina, al tener menos volumen, yo tengo menos superficie donde la insulina se va desprendiendo. Entonces, al tener menos superficie, me dura más tiempo, ¿sí? Es más concentrada. Es una sola inyección, reduce significativamente las tasas de hipoglucemias, tanto diurnas como nocturnas, y presenta menos fluctuaciones que la otra. Acá está el gráfico donde, por ejemplo, esta es insulina Lantus, la que es gris. Lantus, fíjense que yo les decía que tipo a las 8 horas hacía como un piquito, aumentaba y después iba decayendo, y en la gran mayoría de los pacientes
no llegaba a las 24 horas, a las 18 horas ya finalizaba su acción. En cambio, el TUGEO es más estable, por eso les digo que es como un colchón. Y recién deja de existir insulina a las 36 horas, más o menos. A pesar de que son insulinas de larga duración, la recomendación es una inyección al día, ¿sí? Pero tiene flexibilidad en el horario. Quiere decir, si yo todos los días me pongo la insulina a las 9 de la mañana y es el fin de semana y yo decido dormir más tiempo, no me voy a poner el reloj a las 9 para ponerme la insulina. Me la pongo a las 12 cuando me levanto, que no me va a pasar nada, ¿sí? Esto es lo que les hablaba. Lantus tiene un volumen mayor, tiene 3 veces más volumen que TUGEO, entonces Lantus tiene mayor superficie y TUGEO tiene menor superficie. Insulina agresiva es algo parecido, solo que esta es la insulina de mayor duración del mercado. Puede durar hasta 40 horas. Y otra cosa importante, la lapicera de Tresiba llega a cargar en un solo disparo hasta 160 unidades de insulina. TUGEO carga hasta 80. Nosotros acá en nuestro país no tenemos grandes pacientes que necesiten tanta cantidad de insulina. Pero en Estados Unidos, donde la población, que hay mucha más población con hiperobesidad, usan, por eso se diseñaron estas insulinas, por pacientes con tanta resistencia a la insulina, diabéticos tipo 2, ¿sí? Degludec, o insulina Tresiba, es una insulina que se puede utilizar tanto en niños como en embarazadas. Son solamente 2 insulinas que podemos utilizar, o 3 insulinas que podemos usar en el embarazo. Insulina aspartica, insulina Lispro, de insulina rápida, insulina Tresiba y NPH. ¿Qué más? Bueno, y esto es el estado actual de las insulinas semanales. Esta de Novo Nordisk se llama Icodec, ya pasó fase 3 y actualmente están, digamos, a punto de lanzarla al mercado. Y hay otras en investigación de Eli Lilly, que es la BIF, y hay otras chinas también. Pero bueno, es lo que se viene. Y con estas insulinas, lo loco, nosotros participamos de un ensayo clínico con estas insulinas, que uno le tenía que programar la cantidad de insulina que le va a durar durante una semana. Entonces, imagínense las dosis. Eran decirle al paciente, tenés que ponerte 250 unidades de insulina. Yo decía, Dios mío, ¿qué le va a pasar? No le pasaba nada, excelente las insulinas. El paciente amanecía y te agradecía porque una vez a la semana se ponía insulina. Pero estamos hablando de dosis así, 200, 300 unidades, ¿no?, a la semana. Y los dispositivos para usar insulina. Los cartuchos, cada vez menos. Esto donde más lo usamos es en niños. Esta es la lapicera, no sé si la han visto ustedes, si en la farmacia la venden. ¿Alguno la vio? Es una lapicera que se llama EcoPen, NovoPen, Eco. Es del laboratorio Novo Nordisk, que es inteligente, una pen inteligente, donde uno coloca el cartucho de la insulina rápida y la pen tiene un dispositivo que eso se comunica a un teléfono o al smartwatch o al reloj y te va contando las dosis de insulina que vos te pusiste y te manda como un recordatorio. A las 11:40 te colocaste 5 unidades de insulina. También permite poner insulina de media unidad. Entonces un niño que chiquitito nos resirve eso. Pero antes no se conseguía. Yo creo que ahora sí hay, ahora con el cambio por ahí de la política del país, que vienen más cosas de afuera, sí se conseguía, ¿sí? Es cara, esto no lo cubren las obras sociales y la mayoría de los padres lo tenían que pagar, ¿sí? Y después las lapiceras que conocemos habitualmente, ¿sí? La FlexTouch, la FlexPen, ¿sí? La Solostar, que son lapiceras descartables. Y estas son estas lapiceras recargables, es ahí donde se ve la dosis, entonces vos mirás la lapicera y te muestra la última dosis que te colocaste. Y acá hay otra lapicera, esta es de Medtronic, donde esta es la lapicerita inteligente y se comunica a una aplicación que está buenísima porque esta tiene calculadora de dosis. O a esta le ingresas en la aplicación del teléfono
lo que el chico va a comer. Por ejemplo, contaste los hidratos de carbono, o sea, cuánto contenido de carbohidratos tiene la comida, pones 20. Ya está seteado, como ya lo cargas con los datos que el paciente tiene, ¿no? Entonces te da historial de comida, historial de dosis, podés realizar la última dosis. Sí. ¿Cómo se cuenta carbohidratos? Y es todo un tema con carbohidratos. No es para todos. Una nutricionista entrenada tiene que entrenar a la persona a contar carbohidratos. Y primero tenés que sacar cuánto va a necesitar de insulina para ese gramo de carbohidratos. Es bien complejo, ¿sí? Pero básicamente hay como tablas donde, por ejemplo, hay una unidad cada 10 gramos, una unidad cada 20 gramos. Depende de cada paciente y de la sensibilidad que tiene el paciente ante la insulina. Hay pacientes que tienen más resistencia a la insulina, quiere decir que necesitan dosis más altas, y hay otros pacientes que necesitan dosis muy bajas de insulina, ¿sí? ¿Por qué nos es importante este tipo de dispositivos? Personas mayores que no se acuerdan si se pusieron o no se pusieron la insulina, es re común que te dicen, me tengo que poner un recordatorio porque no me acuerdo si me puse la insulina. Entonces, para eso ayuda mucho estos dispositivos, ¿sí? Bueno, los modos de aplicación. ¿Dónde pongo la insulina? La insulina la tengo que poner, todas las que vimos, en el celular subcutáneo, en la grasa. La insulina va a la grasa. Y acá tiene que ver mucho el tamaño de la aguja. Hasta hace unos años atrás usábamos agujas de 8 milímetros. Si ustedes saben que la gran mayoría de las agujas que usamos ahora son la número 4 o la número 6 o la número 5, ¿sí? Pero la número 8 no se utiliza más. Y por ahí, si todavía tienen pacientes que usan la aguja 8, es peligroso porque puede ir al músculo. Y la absorción de la insulina en el músculo es errática. O se puede absorber rápidamente, el músculo está muy vascularizado. En cambio, la grasa tiene poca vascularización. Estas insulinas están diseñadas para absorberse en grasa. Entonces, el tamaño de aguja que tengo que utilizar es de 4 a 6 milímetros. Insulina endovenosa solamente en pacientes internados, por supuesto. Solamente se puede usar Novorapid y corriente, ¿sí? Bueno, utilizo lapiceras, jeringas o microinfusoras de insulina, que son las bombas de insulina. Y ahora vamos a hablar un poquito del tratamiento, que por ahí es para que ustedes más o menos entiendan de cuando uno habla de tratamiento convencional y cuando uno habla de tratamiento intensificado, ¿sí? El tratamiento convencional en niños, adolescentes, siempre menciono niños porque son los que más frecuentemente tienen diabetes tipo 1, pero también, por supuesto, los adultos, ¿sí? La dosis de inicio es entre 0,3 y 0,5, pero esto es re teórico y depende de muchas cosas. Depende de la edad del niño, si es prepuber, depende de la actividad física que haga. No hay una regla matemática que diga esta cantidad de insulina para vos. Esto es lo más fisiológico, pero hay casos que necesitan más cantidad. En niños y adolescentes se calcula por kilo de peso día y se reparte la insulina a lo largo del día. Bueno, y lo que dice acá es que el tratamiento convencional, o sea, con una sola insulina por día, hoy en día no está recomendado. ¿Por qué? Porque se ha visto que es muy superior el tratamiento intensificado. El tratamiento intensificado consta de una dosis de insulina basal al día, con la insulina que ustedes quieran, de la manera que quieran, ¿sí? Y el bolo de insulina. ¿Qué es el bolo? La dosis de la insulina precomida. La insulina prandial, la insulina rápida, el istrolectura, el hija. Y acá es donde empiezan a contar carbohidratos. Es fundamental que la madre, el chico, el adulto, vaya a ver a una nutricionista especializada en diabetes. No puede ser cualquier nutricionista. ¿Por qué? Porque la nutricionista le van a decir, no comas papa, no comas... No, eso forma parte de la vieja escuela. No comas pan, las 4 P. Pastas, papas, postre, nada. ¿Sí? Pastas. Eso no es así. Ya cambió y hoy, por supuesto, que se le va a enseñar a comer, se le va a enseñar cómo preparar los alimentos.
Los carbohidratos, si uno los cocina previamente, después los enfría y los vuelve a comer, cambian la composición del almidón y eso hace que la absorción de ese carbohidrato sea distinta. Y si yo a su vez le agrego fibra, o le agrego proteína, o le agrego grasa, eso va a alterar la absorción y va a mejorar y no va a ser un pico tan alto, ¿sí? El DSFT, que es un estudio que se hizo a gran escala, ¿sí? Lo que demostró que el tratamiento intensificado redujo las complicaciones microvasculares tanto en adultos como en niños. Por eso hoy en día el tratamiento es así, ¿sí? Con un régimen de insulina, lo ideal sería que cuente carbohidratos. No todo el mundo puede cortar carbohidratos, pero bueno, se usa. Y el almacenamiento. Acá es donde ustedes cobran protagonismo porque les entregan la insulina a los pacientes siempre con un gel refrigerante. Le dicen, llegaste, la guardaste en la heladera y que no se te vaya a perder la cadena de frío. En realidad no le pasa nada a la insulina si un rato está fuera de la heladera. Lo que no le tiene que pasar es que el paciente se la olvide en el auto y que el auto levanta temperatura o que la deje destapada y que quede al rayo del sol, eso no, ¿sí? Pero la insulina en uso, la que el paciente se inyecta todos los días, puede estar fuera de la heladera hasta un mes, ¿sí? Inclusive, si la temperatura es menor a 25 grados, no pasa nada, ¿sí? Pierde menos del 0,1% de potencia al mes, o sea, re poquito, no pasa nada. La insulina no debe congelarse y no debe estar expuesta a alta temperatura, ¿está? Sitios de aplicación de la insulina. Yo les había dicho que se coloca donde hay tejido graso. El sitio de mayor preferencia es el abdomen, porque el abdomen tiene más superficie. Y lo que tenemos que enseñarle al paciente es que tiene que ir rotando los lugares de aplicación, porque si yo pongo insulina siempre en el mismo sitio, la insulina es una hormona que genera lo que nosotros llamamos lipodistrofia. ¿Qué es la lipodistrofia? El tejido graso es como que se hincha, se llena de fibras y no absorbe correctamente la insulina, es como un callo. Entonces, ustedes van a ver, a veces los pacientes van a la farmacia y los van a ver que tienen como unos lombotes en los brazos, ¿sí? Y eso es insulina, que está depositada ahí, encarcelada, que no se va a absorber nunca. Entonces, cuando nosotros le decimos, cambia, y viene el paciente y te dice, no me baja la glucosa, me pongo un montón de insulina, y le ves así la zona de lipodistrofia. Entonces, si le cambias el sitio de aplicación, mejora la absorción. Entonces, por eso esta manera de ir rotando los lugares de aplicación, ¿sí? Se hace en sentido antihorario. Y ahí empezamos, no, en sentido horario, 1, 2, 3, en la práctica no hacen esto, nadie, pero lo importante es que tenés que decirle que hay que ir rotando y poniendo en distintos lugares. Las insulinas rápidas, preferentemente se eligen la región abdominal o una zona que no tenga tanta vascularización, porque si yo pongo una insulina de acción rápida en un brazo o en una pierna y me voy a correr, tengo más chance de que se absorba más rápidamente porque aumenta la vascularización y eso hace que quizás me pueda desencadenar una hipoglucemia. Las insulinas lentas pueden ser en cualquier lugar. La característica que tiene, que se liberan lentamente, no está afectada por eso. ¿Cuándo hacer pliegue y cuándo no hacer pliegue? En niños siempre hacer pliegue, ¿sí? Porque tengo que despegar la grasa del músculo, ¿sí? Y esa es la manera correcta de hacer el pliegue. ¿Cómo ingresa la aguja? La aguja tiene que ingresar a 90 grados o a 45 grados. Esto va a depender del tamaño de la aguja, ¿sí? Las agujas de 4 milímetros y pueden ingresar a 90 grados sin problema. Por ahí, si son agujas más grandes, tienen que ingresar a 45. Entonces, ¿ves? Acá les dice 90 grados en agujas de 4 milímetros, 45 en agujas mayores de 4. Bueno, acá de vuelta, esto es básicamente lo que les dicen los lugares de absorción, que la velocidad cambia de acuerdo a dónde se lo ponga. Hablamos del tema del almacenamiento.
Y como para finalizar el tema del tratamiento intensificado, hay una revista de la Sociedad Americana de Diabetes, que es la Diabetes Care, que todos los años, este es viejo porque me quedó vieja la foto, todos los años hacen recomendaciones para las personas con diabetes, y justamente lo que dicen es que las personas con diabetes tipo 1, aquellas que tienen diabetes tipo 2, deben recibir una terapia flexible de tratamiento, deben recibir educación en conteo de carbohidratos y en algunos casos de proteínas y grasas, ¿sí? Porque eso también impacta en la función. Es bien complejo el tema, no es que en diabetes tipo 1 no es soplar y hacer botella, es muy individualizado. Cada paciente es distinto del resto. ¿Y cuáles son los objetivos que uno plantea en estos casos? ¿Sí? Yo acá les puse los sensores que ahora están tan de moda, por suerte, los están cubriendo las obras sociales, porque para garantizar un buen control yo tengo que tener medición. Hoy en día no basta con un glucómetro capilar, ¿sí? Hoy en día, ¿por qué? Porque el glucómetro capilar, ¿qué demuestra? Cuando el paciente se pincha, después no sabemos nada que ocurre durante el día, no sabemos nada que ocurre durante la noche. Entonces, los sensores vinieron a mostrarnos qué pasaba en esos periodos del día en cual el paciente no se medía la glucosa. Entonces, antes mirábamos únicamente la hemoglobina glicosilada o el control glucémico que el paciente traía en un registro, ¿sí? Hoy en día vemos mucho más. Entonces, me falta una diapo que se ve que la dejé oculta. A ver si es esta. Acá está. Esto es la comparación de un monitoreo capilar. Los puntos rojos son los momentos del día en el que el paciente midió. Vos lo ves en el consultorio y decís, está bastante bien, ¿sí? Tengo una glucemia, esto es 5,5, pero debe ser milimol, o sea, 90, ¿sí? Subió un poquitito, 100 y pico, pero fíjense la variabilidad que presentan estos valores de glucosa. Entonces, yo, si veo esto en el consultorio, digo, estás bárbaro, divino el control glucémico. Pero sin embargo, fíjense los valores altos de glucosa después de las comidas. O incluso las hipoglucemias que pueden llegar a aparecer fundamentalmente nocturnas, porque muchas de ellas son asintomáticas. Quiere decir que el paciente no desarrolla ninguna sintomatología. Y hay gente que está horas en hipoglucemia. Y eso es muy nocivo, sobre todo para las neuronas, ¿sí? El monitoreo glucémico justamente me muestra qué ocurre durante los periodos que yo no veo. Y como para ir finalizando en cuanto al tratamiento, las microinfusoras de insulina. Lo nuevo que tenemos, hay varias microinfusoras, pero las más nuevas que tenemos es esta, que es la Minimed 780. Es una insulina, es una bomba de insulina, es un infusor de insulina de asa cerrada. ¿Qué significa eso? Que tiene un dispositivo, ¿sí? Esta es la bomba, este es el celular, el smartphone donde el paciente ve sus valores de glucosa. Viene con un sensor que se llama Guardian, que es este acá, donde la bomba se conecta con el sensor le manda información a la bomba y el paciente puede ver los valores de glucosa. Y a su vez, en este dispositivo, uno le carga, nosotros los médicos lo hacemos, la cantidad de insulina al día que va a recibir el paciente. Eso es nosotros lo sacamos por la dosis que venía usando el paciente, hacemos un cálculo matemático, ¿sí? Y decimos, bueno, más o menos le corresponderá el 40, el 50% de lo que venía usando. Eso se lo cargamos y se lo dividimos en 24 horas. Y después el trabajo todo lo hace la bomba. Aparte uno le enseña al paciente a contar carbohidratos, eso es elemental para que el paciente use una bomba de insulina, porque tiene que saber más o menos cuánto se va a colocar de insulina para lo que va a comer. Entonces esos datos ya quedan cargados y la bomba determina la dosis de insulina por sí misma, ¿sí? Que le va a pasar al paciente, le va a aumentar o le va a disminuir según la glucemia. Esto es lo mejor que tenemos hoy en día en nuestro país. Hay otra también que está muy buena, que es esta, que es un PAVIX. Fíjense, la anterior no se veía, pero la anterior tiene tubuladura, tiene un cablecito que es un catéter, ¿sí?
que se conecta la bomba al set de infusión. Esta es la bomba, es chiquitísima. El tamaño de la palmita es bien chiquita, ¿sí? Y este es el sensor, que es el que mide la glucosa. Se conecta con el celular, el paciente lo único que hace es mirar el teléfono. Es genial, ¿sí? Esto se va cambiando cada determinado tiempo. Acá adentro hay un reservorio de insulina. El reservorio es como si fuese un cartucho de insulina, ¿sí? Donde yo puedo cargar hasta 200 o 300 unidades de insulina. Y ese reservorio se cambia cada 3 días, ¿sí? Y nada más.